Loretta Swit, one of the stars of the hit CBS series, died today here in New York. Captain, I know this may sound like a frivolous question, but what the hell are you doing? MASH era más que un programa de televisión. Era una familia. Y cuando un miembro de esa familia se va, duele profundamente. El mundo conocía a Alan Alda y Loretta Swit como el ingenioso Ojo de Halcón Pierce y la afilada Margaret Labios Ardientes Houlihan, un dúo cuya química cautivó al público durante más de una década. Pero entre bastidores, su vínculo era aún más profundo. Durante años, Alda guardó silencio sobre su amistad fuera de la pantalla. Pero ahora, tras el fallecimiento de Swit, el querido actor rompe por fin su silencio. ¿Qué historias mantuvo en privado todos estos años? La última llamada al telón, el fallecimiento de Loretta y el dolor del mundo. El 30 de mayo de 2025, el mundo recibió la sombría noticia de la muerte de Loretta Swit, la actriz ganadora de un Emmy por su emblemática interpretación de la mayor Margaret Hot Lips Houlihan en la pionera serie de televisión MASH, ha fallecido en paz en su casa de Nueva York a los 87 años. Su representante, Harlon B., ha confirmado que falleció poco después del mediodía del 30 de mayo y que se cree que la causa fue natural. El carácter inmediato y generalizado de los informes, rápidamente confirmados por su publicista, demostró la profunda conexión que el público sentía por Swit y, por extensión, por la querida serie que ella ayudó a definir. Su fallecimiento no fue solo la pérdida de una celebridad, fue la pérdida de una figura que millones de personas sentían como un miembro querido de su propia familia. Aunque la noticia se centró inmediatamente en su imborrable papel en la masacre, los primeros informes también reconocieron la amplitud de su carrera más allá del escenario de la Guerra de Corea. Loretta tuvo una larga y distinguida carrera, tanto en televisión como en teatro, y fue también una apasionada defensora de los derechos de los animales. Se hizo vegetariana muy joven y pasó al veganismo en 1981. Pocos días antes de su fallecimiento, Loretta seguía conectando con sus fans y celebrando el legado de MASH en las redes sociales. Publicó un sentido homenaje el Día de los Caídos y compartió un dulce mensaje de cumpleaños a su antiguo compañero de reparto, Gary Burghoff, que interpretaba a Radar escribiendo «Feliz cumpleaños, Gary», Louis Tons, junto a un carrusel de fotos de la serie. Incluso, décadas después del final de MASH, el vínculo entre Loretta y sus compañeros de reparto nunca se desvaneció. En una entrevista realizada en 2022, con motivo del 50 aniversario de la serie, Loretta declaró: «Nos vemos con bastante frecuencia. No son conocidos casuales de hace años. Esta es mi familia». Recordaba con cariño su primer día juntos, la energía y el entusiasmo que cada uno aportaba al plató. Esa profunda conexión nunca decayó. En el 42º aniversario del último episodio de MASH, Loretta volvió a publicar maravillada por lo rápido que había pasado el tiempo. «¿A dónde va el tiempo?», escribió. «Por vosotros la familia global enmascarada. Un feliz aniversario con gratitud y aprecio. Gracias de todo corazón». Sus últimos mensajes y las muestras de cariño de sus compañeros de reparto tras su muerte dejaron claro que su vínculo iba mucho más allá de los guiones y los estudios. Era el tipo de amistad para toda la vida que solo surge de compartir algo verdaderamente especial, como trabajar codo con codo en un programa que conmovió a millones de personas y resistió el paso del tiempo. Este profundo sentido de la conexión tanto dentro como fuera de la pantalla es lo que hace que el reciente homenaje de Alan Alda a Loretta Swit sea tan profundamente resonante. Se rompe el silencio de Alan Alda, un homenaje a un actor de gran talento. En los días que siguieron a la desgarradora noticia de la muerte de Loretta Swit, los fans de todo el mundo esperaban noticias de alguien que supieran que había estado cerca de ella, dentro y fuera de la pantalla. Y esa persona es Alan Alda. A sus 89 años, la estrella de MASH compartió en X
un sentido mensaje sobre su viejo amigo y compañero de reparto. Y al más puro estilo, Alda no era solo un homenaje, era una carta de amor a la mujer que ayudó a dar forma a uno de los programas más emblemáticos de la historia de la televisión. Se merecía sus 10 nominaciones a los Emmy y sus 2 victorias. Escribió Alda describiendo a Sweet como una actriz de gran talento, pero no se limitó a elogiar sus premios. Alda fue más allá y habló de su enorme impacto entre bastidores. Los fans de MASH nunca olvidarán a Loretta Sweet en el papel de la mayor Margaret Hot Lips Houlihan, la dura pero bondadosa enfermera del ejército, en la entrañable comedia bélica que se emitió de 1972 a 1983. Fue uno de los 4 miembros del reparto que permaneció en las 11 temporadas junto al capitán de Alda Benjamin Franklin Hawkeye, Pierce, Jaime Farre, el cabo Maxwell Q. Klinger y William Christopher, el padre Mohey. Pero según Alda Sweet, hizo algo más que actuar. Dio forma a su personaje de una manera que cambió toda la serie. ¿La creó? Dijo Alda no, en el sentido literal de escribirla, sino metiéndose de lleno en el papel y trabajando duro para que Margaret dejara de ser un estereotipo sexista de una nota y se convirtiera en un personaje totalmente humano. Trabajó duro para mostrar al equipo de guionistas cómo podían convertir el personaje de un estereotipo sexista de un solo chiste en una persona real, con sentimientos y ambiciones reales, explicó. Alda recordó un momento importante del rodaje que significó mucho para ambos. Celebramos el día en que salió el guión en el que su personaje no aparecía como labios ardientes, sino como Margaret, que para Alda era algo más que una línea en un guión. Era un símbolo de la dedicación y el crecimiento de SWAT y del corazón que ponía en su trabajo. Loretta aprovechó al máximo su tiempo aquí. Añadió, los fans conocieron a Margaret y a Ojo de Halcón como la pareja del quiero y no quiero durante toda la serie MASH, aunque su relación siempre fue platónica. Pero detrás de las cámaras, Alda y Sweet tenían un profundo vínculo construido tras años de trabajo codo con codo y de ayudar a dirigir la dirección emocional de la serie. La muerte de Sweet fue un shock para muchos. Apenas 4 días antes de conocerse, la noticia seguía activa en su cuenta profesional de Instagram, conectando con sus fans. Su repentino fallecimiento dejó al reparto de MASH y a los espectadores atónitos y con el corazón roto. Jaime Farre, que interpretaba al cabo Maxwell Killinger, compartió un mensaje personal llamando a Sweet y expresando lo mucho que la echaría de menos. Mike Ferrell, que se unió al reparto en la 4ª temporada en el papel de B.J. Honyut, rindió un discreto homenaje con una sencilla foto en blanco y negro de Sweet y la siguiente leyenda: Loretta 1937-2025. Una enfermera respondió al post de Alda diciendo: gracias a vosotros me hice enfermera y aprendí que mostrar tu humanidad a los pacientes no es malo. Esa frase lo dice todo, demostrando que MASH fue una fuente de consuelo, propósito e inspiración para muchos. Y fueron actores como Loretta y Alan Alda quienes lo hicieron posible. Puede que Loretta Sweet ya no esté, pero su legado como Margaret, como actriz pionera y como fuerza creativa y bondadosa, sigue vivo. Una de sus mayores contribuciones fue cómo transformó un personaje unívoco en una poderosa mujer multidimensional. De labios ardientes a Margaret, la evolución del personaje de Loretta Sweet. Cuando Loretta Sweet se unió por primera vez al reparto de MASH en 1972, como la mayor Margaret Hot Lips, Houlihan se estaba metiendo en un papel que ya había sido pintado con una brocha muy ancha y francamente superficial. En la película original de MASH, de 1970, dirigida por Robert Altman, la actriz Sally Kellerman interpretaba a Margaret como un personaje monótono, estirado, demasiado estricto, y sobre todo para ser el blanco de las bromas. A menudo se la representaba como una enfermera despistada, obsesionada con seguir las normas,
y atrapada en una aventura secreta con Frank Burns. Su momento privado con él, retransmitido a todo el campamento, no hizo sino aumentar la humillación. Cuando empezó la serie Sweet, empezó imitando la versión de Kellerman en la que Margaret era fría, dominante y utilizada sobre todo para hacer reír. Pero aquí es donde las cosas empezaron a cambiar. Loretta Sweet no se sentía cómoda manteniendo a Margaret atrapada en esa caja. Vio que si el personaje seguía siendo un estereotipo sexista de un solo chiste, no sobreviviría en una serie que estaba claramente destinada a durar un tiempo. Así que alrededor de la segunda o tercera temporada, Sweet tomó una posición. Dijo, hacia el segundo o tercer año, decidí intentar interpretarla como una persona real de forma inteligente, aunque eso supusiera hacer daño a los chistes. Esta cita lo dice todo. No tenía miedo de saltarse algunos chistes si eso significaba dar más profundidad a Margaret. A Loretta Sweet nunca le gustó el apodo de labios ardientes. De hecho, le parecía degradante y creía que socavaba la profundidad que merecía su personaje. Decidida a elevar a Margaret más allá de una etiqueta unidimensional, Sweet no se cruzó de brazos esperando un cambio, sino que pasó a la acción. Animó a los guionistas a ver a Margaret como algo más que un chiste o un estereotipo. Gracias a su persistencia, el personaje evolucionó lentamente, desde una rígida caricatura a una mujer plenamente realizada, con emociones reales, ambición y un poderoso sentido de la identidad. Cada gran acontecimiento que le ocurría a Margaret Sweet lo trataba como algo que permanecería en su personaje. Nunca dejó de desarrollarse, explicó Sweet en una ocasión. Y por eso MASH empezó a profundizar en temas más amplios. Sexismo, roles de género. En el ejército, traumas emocionales a través de la lente de Margaret. Ese cambio no pasó desapercibido. Con el tiempo Margaret se volvió mucho menos rígida y con más capas. Los labios calientes, este apodo comenzó a desaparecer de uso. Con el tiempo el programa se refería a ella cada vez más como simplemente Margaret. Y ese cambio de nombre significaba algo. Margaret ya no era solo la enfermera jefe hipersexualizada envuelta en un tonto drama. Se convirtió en una oficial respetada y una mujer con dignidad. Sweet incluso intentó que los guionistas abandonaran el apodo, y en las últimas temporadas lo hicieron. Alan Alda, que se definía con orgullo como feminista, dejó claro que gran parte del crecimiento de Margaret se debió a que Loretta presionaba constantemente para que se produjeran cambios. Alda incluso recordó cómo el reparto y el equipo celebraron el día en que en un guión por fin aparecía como Margaret en lugar de labios ardientes. Sobre el papel podía parecer un cambio minúsculo, pero para ellos fue una gran victoria. Ese cambio de nombre lo significó todo. Margaret había salido por fin de la sombra de un apodo sexista y se había convertido en su propio y complejo personaje. La transformación fue tan notable que muchos fans y críticos coinciden en que Margaret Houlihan experimentó el mayor crecimiento de carácter de toda la serie. Pasó de ser estricta, solitaria y enfadada a ser cálida, fuerte y abierta emocionalmente. Su temprano apego a Frank Burns, quien, seamos sinceros, sacó lo peor de ella, fue una gran parte de su historia original. Pero una vez que esa relación tóxica terminó, Margaret comenzó a florecer. Incluso se casó con un hombre llamado Donald Penobscot. Aunque el matrimonio no duró, y aunque el divorcio le dolió, le ayudó a convertirse en alguien que ya no necesitaba definirse a sí misma a través de la validación de un hombre. Uno de los mayores puntos de inflexión se produjo en el episodio The Nurses, las enfermeras, temporada 5, episodio 5. En él, Margaret finalmente se sinceró sobre lo sola y aislada que se sentía. Esa escena demostró lo vulnerable que era bajo su dura apariencia y marcó el comienzo de su verdadera conexión con las demás mujeres de la serie. Sweet dijo más tarde que ese fue el episodio que realmente cambió las cosas para su personaje.
Otro momento destacado se produjo en el episodio en 2 partes, Comrades in Arms de la temporada 6, en el que Margaret y Ojo de Halcón se encuentran varados tras las líneas enemigas. Esa intensa situación les obligó a confiar el uno en el otro y dio lugar a un inesperado encuentro romántico. Aunque el romance duró poco, cambió su dinámica para siempre. A partir de ese momento, su relación pasó de las discusiones constantes al respeto mutuo y la amistad genuina. Cuando terminó MASH, Margaret ya no era solo un personaje secundario, era un ser humano completo. Era fuerte e independiente y respetada por todos los que la rodeaban. Y la actuación de Sweet no pasó desapercibida. Ganó 2 premios Emmy por su papel en 1980 y 1982, en una época en la que el personaje era casi irreconocible respecto a su forma original. Pero el impacto de la transformación de Margaret fue mucho más allá de un programa de televisión. En la década de 1970, el movimiento feminista estaba ganando impulso y la evolución de Margaret reflejaba ese cambio cultural. Sweet no se limitaba a interpretar un papel. Reclamaba una mejor representación de la mujer en la pantalla. Quería personajes femeninos que tuvieran profundidad, agencia y rango emocional, y lo consiguió. El cambio de nombre de Labios Ardientes a Margaret puede parecer insignificante, pero lo dice todo. Labios Ardientes venía de un lugar de deshonor arraigado en una broma que reducía a una mujer inteligente y capaz a una parte de su cuerpo. Abandonar ese apodo fue una forma de reivindicar su identidad, dejar atrás el viejo estereotipo y dar un paso hacia una versión más honesta de lo que era. La determinación de Loretta Sweet convirtió lo que podría haber sido un papel plano y olvidable en uno de los personajes más significativos de la historia de la televisión. Le dio un alma a Margaret y al hacerlo, ayudó a remodelar lo que las mujeres podían ser en televisión. Inteligente, vulnerable, con defectos, valiente y, lo más importante, real. La historia de amor, poco convencional, Hawkeye, Margaret y el icónico beso. La dinámica en pantalla entre el capitán Benjamin Hawkeye Pierce, interpretado por Alan Alda, y la mayor Margaret Houlihan, interpretada por Loretta Swit, fue sin duda una de las relaciones más atractivas y complejas de MASH. Comenzó con las bromas casi inapropiadas de Hawkeye y el rígido cumplimiento de las normas militares por parte de Margaret, que a menudo los enfrentaban. Sin embargo, por debajo de las bromas constantes, las fricciones profesionales y los enfrentamientos ideológicos, existía una innegable corriente de respeto mutuo por el extraordinario genio médico de cada uno, y finalmente, una profunda amistad en evolución. Su relación era difícil de definir. No era exactamente romántica, ni tampoco puramente profesional. Era una mezcla de burlas, tensión, admiración y algo más profundo que nunca se llegó a decir del todo. Durante más de una década, en MASH, Hawkeye Pierce y Margaret Hot Lips Houlihan mantuvieron enganchada a la audiencia con su dinámica de idas y venidas. Y aunque nunca se convirtió en una historia de amor tradicional, su conexión fue una de las partes más convincentes de la serie. Esa relación única culminó en un momento inolvidable, el beso que se dieron en el último episodio de la serie. Adiós, adiós y amén. Ese beso visto por casi 106 millones de personas fue algo más que una breve escena. Fue una recompensa que se había ido construyendo durante años y convirtió el final en el episodio más visto de la historia de la televisión. A menudo llamado el beso más caro de la historia de la televisión, no por su coste, sino por su impacto emocional en los fans que habían seguido su historia durante tanto tiempo. Lo que hizo ese momento tan poderoso no fue solo el beso en sí, fue todo lo que vino antes de él. El programa había pasado años desarrollando lentamente su relación. Empezaron como adversarios, enfrentándose con frecuencia, pero con el tiempo su relación evolucionó. Bajo el sarcasmo y las discusiones, había respeto, había cuidado y tal vez incluso amor,
solo que no del tipo que estamos acostumbrados a ver en la televisión. En lugar de forzar una historia romántica y ordenada, Mash dejó que su vínculo se convirtiera en algo más real. Esa lenta tensión es lo que hace que el beso sea tan poderoso. No fue el comienzo de nada, fue la despedida perfecta. Loretta Swit, que interpretaba a Margaret, nos explicó por qué los personajes nunca llegaron a ser pareja. Explicó que su conexión se basaba en un amor muy fuerte, pero no del tipo que conduce a una relación tradicional. Era más bien una amistad profunda, algo que importaba aún más en el contexto de la guerra. Se convirtieron en amigos entrañables. Hay distintos tipos de amor, y entre ellos había un amor muy fuerte. Si miras la serie a lo largo del tiempo, su relación creció y se profundizó. Al principio Margaret pensaba que era un cirujano genial, así que había respeto. Después de tener su aventura, no pueden seguir adelante con eso. Pero tienen que reconocer el amor y el cuidado que se dieron el uno al otro. En ese momento, dijo. También habló de la segunda parte de la sexta temporada, Camaradas de Armas, que Alan Alda escribió para explorar si Ojo de Halcón y Margaret podían funcionar como pareja. En esa historia compartieron una noche juntos, pero Swit creía que aunque tenían que reconocer que existía amor y cariño entre ellos, seguir adelante como pareja no habría tenido sentido, no era lo que ellos eran. En su opinión, mantenerlos como amigos íntimos y compañeros de equipo fuertes hacía que su vínculo fuera aún más especial. Dijo que su relación era así más singular porque no estaba impulsada por el romance, sino por la confianza, el trauma compartido y el respeto mutuo. Y en medio de una zona de guerra, esas cosas son a veces más importantes que las historias de amor. Mash demostró que no todas las grandes conexiones tienen que acabar en una relación. A veces basta con estar ahí el uno para el otro. Ese tipo de profundidad emocional no vino solo de la escritura. También estaba arraigada en la amistad real entre Alan Alda y Loretta fuera de la pantalla. Alda fue elogiado a menudo por la seriedad con la que se tomó su papel y por lo mucho que se esforzó en dar forma al personaje de Margaret. Swit, por su parte, llamaba al reparto su familia. Jaime Farre y otros coprotagonistas se hicieron eco de ese mismo sentimiento. Un momento que realmente captó su cercanía fuera de la pantalla ocurrió durante el rodaje de The Nurses. Swit acababa de pronunciar un duro monólogo y después se derrumbó. No como personaje, sino como ella misma. La sala se quedó en silencio. Nadie dijo una palabra. Entonces, Alda se acercó y simplemente la abrazó. Ese gesto silencioso lo dijo todo. Ya no se trataba de actuar. Se trataba de estar ahí el uno para el otro. Y quizá por eso la conexión entre Hawkeye y Margaret parecía tan real, porque lo era. Esa autenticidad hizo que su historia fuera inolvidable. No era un cuento de hadas, era algo más profundo, algo humano. Y en el mundo de la televisión, eso es raro. Más allá de Mash, la vida de pasión y propósito de Loretta. Aunque la mayor Margaret Houlihan sigue siendo su papel más emblemático y perdurable, la carrera de Loretta Swit se extendió mucho más allá de los confines del 476 Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército. Después de la histórica serie Mash, Swit siguió demostrando su extraordinaria versatilidad, tanto en el teatro como en la pantalla. Protagonizó varias películas para televisión, entre ellas la conmovedora The Best Christmas Pageant Ever y la dramática The Execution. Como estrella invitada, apareció en series tan populares como The Love Boat y Diagnosis Murder. En la gran pantalla, sus créditos cinematográficos incluyen Beer y Forest Warrior. Además de su trabajo en la pantalla, Swit mantuvo una activa y aclamada carrera teatral durante toda su vida. Debutó en Broadway en 1975 con la obra Same Time Next Year y más tarde actuó en Broadway en The Mystery of Edwin Drew. También realizó numerosas giras con obras como Mayim y representó su exitosa obra en solitario, Shirley Valentine,
en varios lugares durante muchos años. A pesar de su trabajo continuado, se enfrentó al reto común del casting de tipos después de un papel tan definitorio. Se le había ofrecido el papel protagonista en la serie de televisión Cagney and Lacey, tras protagonizar su piloto de 1981, pero sus obligaciones contractuales con MASH le impidieron aceptar el papel. Aunque podría haber seguido protagonizando nuevas series tras el final de MASH Suite, optó conscientemente por papeles puntuales y frecuentes apariciones en concursos, revelando que no quería volver a sentirse atrapada en el mismo papel. Quizá uno de los aspectos más profundos de la vida de Loretta, más allá de la actuación, fue su inquebrantable dedicación a la defensa de los derechos de los animales. Fue una apasionada y abierta defensora de todos los animales, y su famosa declaración fue: «Los animales son mis amigos, no mi comida». Vegana comprometida desde 1981, Sweet utilizó su plataforma pública para promover la adopción frente a la compra de mascotas y para educar a la gente sobre la importancia crítica de la esterilización y la castración, condenando las fábricas de cachorros como una plaga maligna en nuestra sociedad. Su activismo se extendió a la acción directa, ya que fue una de las muchas celebridades que firmaron una carta abierta al presidente Reagan abogando por el traslado de los monos rescatados de laboratorios conocidos como los 9 de Silver Spring a instalaciones seguras. Tweed también fundó su propia organización benéfica para animales, Sweetheart Animal Alliance, dedicada a reunir a perros de Afganistán con sus compañeros humanos y a poner en contacto a veteranos con animales sin hogar. Su talento artístico también se fusionó con su defensa en su libro Sweetheart: The Watercolor Artistry and Animal Activism of Loretta. Esta colección de retratos de animales, publicada en 2017, donó todos los beneficios a su organización benéfica, consolidando aún más su compromiso con el bienestar animal. En sus reflexiones personales, fue sincera sobre sus elecciones vitales. En una entrevista de 1979, declaró que siempre había querido ser actriz y recordó su temprana afición al cine fomentada por su madre. También expresó su desinterés por el matrimonio y la familia. «No me interesa estar casada. Tengo una carrera y amigos y cosas que me interesa hacer. No quiero muchas otras exigencias». Atribuyó a Alan Alda el mérito de haberla ayudado a dejar de sentirse culpable por no querer una familia, considerando a sus padres y amigos como su familia. Aunque más tarde se casó con el actor Dennis Holahan, al que conoció en MASH, en 1983, se divorciaron en 1995 y ella nunca tuvo hijos. La historia de Sweets fue la de una feroz independencia y una inquebrantable devoción a su oficio. Pero no fue la única de MASH que dejó una huella imborrable más allá de la pantalla. Mientras su vida hablaba del poder de elegir la pasión por encima de las convenciones, su compañero de reparto más cercano labró un legado arraigado en la empatía, el intelecto y el humor. El legado perdurable y la trayectoria personal de Alan Alda. Alan Alda, nacido Alfonso Joseph de Bruto, se ha labrado una carrera extraordinaria y polifacética que va mucho más allá de su icónico papel de Ojo de Halcón Pierce. Su trayectoria comenzó mucho antes del Quadrinte 77 Do. En la década de 1950, perfeccionó su arte en la comedia de improvisación con grupos como The Compass Players y Second City. Al principio de su carrera, debutó en Broadway con Pearly Victorious en 1961 y fue nominado al Tony por su actuación en el musical The Apple Tree en 1966. También participó en películas como León de Papel, 1968, y El Vals de Maisto, 1971, y fue un habitual del programa pionero de sátira política That Was the Week That Was. Las experiencias personales de Alda también marcaron profundamente sus convicciones artísticas. Después de la universidad, sirvió 6 meses en la reserva del ejército estadounidense, destinado en Corea,
donde estuvo a cargo de una tienda de campaña. Aunque su servicio militar fue breve y sin incidentes en comparación con las experiencias directas de combate de muchos, le inculcó una profunda comprensión de la gravedad de la guerra. Observó a los soldados con la mirada perdida o jugando distraídamente con la comida, aturdidos por sus experiencias, lo que influyó en su deseo de que MASH retratara la brutal realidad de la guerra. A Alda le preocupaba que la serie se convirtiera en una mera serie de juergas en el frente, e insistió a los co-creadores, Larry Galbart y Gene Reynolds, ambos veteranos, en que querían hacer una serie en la que la guerra se viera como lo que es un lugar en el que la gente sale malherida. Este compromiso con el realismo, incluso dentro de un marco cómico, se convirtió en una fuerza impulsora detrás de la postura antibelicista de MASH y su capacidad para ofrecer momentos conmovedores junto a su humor. Durante su estancia en MASH, Alda se convirtió en una importante fuerza creativa que influyó en el tono y la dirección de la serie. Escribió 19 episodios y dirigió 32, incluido el final de la serie Goodbye Farewell and Amen, que batió todos los récords. Es la única persona que ha ganado premios Emmy por interpretación, guión y dirección en una misma serie. Bajo su creciente control creativo, MASH pasó gradualmente de ser una comedia de servicio tradicional a un espectáculo dramático más serio que abordaba abiertamente cuestiones políticas y sociales. Su compromiso con el desarrollo de los personajes se extendió a sus coprotagonistas, ya que, según se dice, ayudó a dar forma a personajes como Charles Margaret, el padre Malke y Klinger, e incluso luchó por mantener a William Christopher, el padre Malke, en la serie. La capacidad de improvisación de Alda, evidente desde su primera escena como Ojo de Halcón, en la que abrazó espontáneamente a una enfermera para meterse en el personaje, contribuyó aún más a la autenticidad y el corazón de la serie. Después de MASH, la carrera de Alda se diversificó de forma impresionante. Siguió protagonizando y dirigiendo películas como Las Cuatro Estaciones, 1981, Dulce Libertad, 1986 y La Boda de Betts, 1990. Obtuvo una nominación al Oscar al mejor actor de reparto por su papel en El Aviador 2004 de Martin Scorsese, y apareció en películas aclamadas por la crítica como Delitos y Faltas, 1989, El Puente de los Espías, 2015, Historia de un matrimonio, 2019. En televisión ganó otro Emmy por su papel recurrente como el senador Arnold Vinnick en The West Wing de 2004 a 2006 y tuvo papeles en 30 Rock y Ray Donovan. Alda también contribuyó significativamente a la divulgación científica. Durante 14 años fue presentador del programa educativo de PBS Scientific American Frontiers. En 2009, cofundó el Alan Alda Center for Communicating Science en la Universidad de Stony Brook, donde ayudó a científicos a aprender a comunicarse más eficazmente con el público mediante ejercicios de improvisación teatral. En 2018, Alda anunció públicamente su diagnóstico de enfermedad de Parkinson que llevaba controlando desde 2015. A pesar de las dificultades, mantiene una actitud extraordinariamente positiva, afirma que está progresando y siempre busca el lado divertido. Considera la gestión de la enfermedad casi como un trabajo a tiempo completo, encontrando constantemente una nueva forma de hacer algo y comparándolo con un juego en el que resuelve problemas y se siente como $1.000.000. La fuerza y la pasión por la vida de Alan Alda, incluso cuando se enfrentaba a problemas de salud, demuestran lo duradero de su impacto como actor voz de los demás y persona verdaderamente inspiradora. Es imposible hablar del legado de Alan y Switch sin recordar el programa que lo hizo posible, el legado perdurable de MASH. MASH, la serie de televisión que se emitió de 1972 a 1983,
Fue un fenómeno cultural revolucionario que cambió radicalmente el panorama de los medios de comunicación estadounidenses. Mezclaba una comedia mordaz con el peso emocional de un drama médico en una zona de guerra. Claro que hacía reír, pero también hacía pensar, y lo que es más importante, sentir. Ambientada durante la Guerra de Corea, pero claramente influida por la Guerra de Vietnam, mezclaba el humor con la sátira de la guerra, el desafío a la autoridad y la indagación en temas reales, como el trastorno de estrés postraumático, el sexismo, el racismo y las secuelas psicológicas de la violencia constante. La influencia de MASH abrió la puerta a otros programas que abordaban temas serios, sin dejar de ser divertidos. Series como Murphy Brown Designing, Women's Scrubs y Hill Street Blues siguieron su ejemplo mezclando humor con verdades sinceras y a menudo difíciles. Pero el éxito tenía su reverso. Wayne Rogers, que interpretaba a Trapper John, y Emlan Stevenson, que interpretaba a Henry Blake, abandonaron pronto la serie al parecer, porque se sentían eclipsados por la ascendente estrella de Alda. Aún así, la serie se adaptó como lo hicieron sus personajes en medio del caos. Los constantes cambios en el reparto reflejaban la realidad de la guerra, donde nada permanece igual durante mucho tiempo. Entonces, llegó el final. Adiós, adiós y amén. Cuando se emitió, en 1983 casi 106 millones de personas lo vieron. Fue un récord. Las calles estaban vacías. El país hizo una pausa para decir adiós. Ese episodio final sigue ostentando el récord de la emisión televisiva más vista